Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. El Hamburgo es un histórico europeo que pelea por poco a poco recobrar su grandeza. Fue campeón de Liga Alemana en 6 ocasiones y llegó a ganar la Copa de Europa. Lo hizo en 1983, en aquella mítica final contra la Juventus, que decidió un solitario gol de Félix Magath en el Olímpico de Atenas. También unos años antes había ganado la Recopa. Es por tanto un histórico, un clásico europeo que este año ha regresado a la Bundesliga tras varias temporadas naufragando en sus intentos de regresar a la primera categoría. Y ahora en ese regreso está muy cerca de certificar la permanencia un año más. Una de las caras visibles de la buena campaña del Hamburgo es sin duda su joven entrenador Merlin Plossin, que empezó a entrenar en el club en categorías inferiores con tan solo 20 años, hace 15, y que el año pasado consiguió el ascenso a primera. Pero de Plossin ya hablaremos otro día. En el verde, el futbolista más destacado está siendo sin duda Luka Vuskovic, central cedido por el Tottenham, nacido en 2006, va a cumplir los 20 a finales de este mes de febrero, natural de Split, creció en la cantera del Hajduk y tuvo que buscarse la vida en varias cesiones para empezar a poder tocar la élite o los primeros equipos. El equipo del Radomiak en Polonia fue su primera cesión en primera categoría y el Westerlo en Bélgica, en primera belga, su primera experiencia en el fútbol del centro de Europa, una experiencia de la que siempre asegura que a nivel físico y de intensidad le hizo crecer una barbaridad a Vuskovic. Fijándose en esas buenas cesiones, lo firmó el Tottenham procedente del Hajduk Split, un traspaso el anterior verano de 2025 en el que estuvo atento el Hamburgo y consiguió la cesión del futbolista. Y lo cierto es que está jugando una gran temporada en Hamburgo. Es un central de 2 áreas. Hace muchas cosas muy bien, pero donde más disfruta, donde más cómodo se le ve, es claramente en las 2 áreas. Es el mejor defensa de área propia joven que yo he visto en muchos años. Es una máquina de colocación, de intensidad en los duelos, de contundencia. Es de esos centrales que parece que tengan un imán, que los ves y parece que se las lleva absolutamente todas. No en vano, es el primer jugador en despejes de la Bundesliga, con 8,7 por partido, superando a jugadores como el Bedi u Orban, y es el cuarto jugador de la Bundesliga en tiros bloqueados. Promedia un bloqueo por partido, insisto, es el cuarto que más en la Bundesliga. Un mariscal de su área, pero también con jerarquía en la rival. Ha marcado 5 goles y ha dado una asistencia en 24 partidos esta temporada. Y no es casualidad que sus ídolos sean 2 delanteros, Cristiano Ronaldo y Marco Olivalla, porque no solo es bueno y agresivo, buscando ganar disputas, duelos en área rival para anotar goles, sino que está marcando tantos en remates acrobáticos y tirando de recursos impresionantes a la hora de rematar. El año pasado, en el Westerlo, marcó un gol de tijera, de chilena, impresionante, y este año una especie de escorpión con la espuela ha marcado uno de los mejores goles, si no el gol del año en la Bundesliga. No es un central rapidísimo, pero lo sabe suplir con buena colocación, sabe molestar además al rival en cuerpeos, en ese tipo de disputas, y yo creo que con balón tiene margen de mejora. En pases teóricamente sencillos a veces falla, no sé si por falta de concentración en ese tipo de acciones o por problemas a nivel técnico. Yo creo que eso es mejorable. De hecho, los datos no son los del mejor central pasador del mundo, ni mucho menos. Promedia un 83,2% de acierto en el pase. Yo creo que es bastante mejorable, aunque es verdad que tiene un muy buen pase en largo, tiene buena visión de juego para ese tipo de acciones y promedia 3,3 pases en largo completados por partido.
no está en el top 10 de jugadores de campo en la Bundesliga esta temporada, pero se le acerca bastante, así que hablamos de un futbolista con buena visión de juego y buen desplazamiento en largo. Tiene margen de mejora, insisto, especialmente con balón. Es un futbolista que al Tottenham le costó 11 millones de euros, que ahora vale, yo creo que como mínimo el triple, pero que puede ser perfectamente, lo vamos a analizar ahora, uno de los centrales de la próxima década. Empezamos. Vamos ya con la mesa de análisis de la Champions. Esta semana sin uno de sus integrantes habituales, José David López, que por motivos también profesionales, pues esta semana no puede estar. Pero bueno, yo creo que entre Aritz y servidor nos apañamos para peinar toda la previa de los 8 partidos que vamos a tener entre martes y miércoles. Bueno, aquí se viene a hablar de Champions y de mucho más. Les saludo ya. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero que hay que decir, aunque no esté David, lo hacemos siempre para arrancar, para empezar. No ha sido el mejor fin de semana en cuanto a resultados para nuestros equipos, los 3 integrantes de esta mesa de análisis. Palmatori del Casi Betis. El peor, te podría decir. Sí, seguramente el peor de la temporada. Que hayan perdido los 3, yo creo que va a pasar pocas veces. También te digo que en uno de los resultados estarás tú contento, porque el Sanse le ganó al Castellón, que tenéis ahí además jugando muy bien. Buenos futbolistas. Lo viste y bueno, la verdad es que es un equipo que nos está dando muchas alegrías, pero el primer equipo perdió y bueno, es verdad que la semana ha sido redonda como para encima ponerle peros. Sí. Díaz, me gustó Dani Díaz, el chaval. Sí, muy bueno. Y Ochien también anda muy bien. Decir, Ochien por banda izquierda también hizo un partidazo, con 2 goles además, o sea que sí, buen equipo el Sanse. Bueno, no gastamos tiempo hablando del Sanse, hay mucho que analizar de la Champions. Lo primero, Aritz, es comentar los resultados que tuvimos en nuestras predicciones del playoff. Hay que decir que hubo 3 sorpresas muy gordas, o como mínimo 2 sorpresas muy gordas. Que el Galata eliminara a la Juve y que el Bodo eliminara al Inter, no nos lo esperábamos. Ahí fallamos, en esas 2 fallamos todos. Ninguno dio al Bodo como equipo clasificado y tampoco dimos al Galatasaray. Pero ha marcado las diferencias José David con el acierto en ese Atalanta-Borussia Dortmund. Tú y yo dimos al Dortmund como equipo favorito y David dio a Atalanta. El resto todo acierto, es decir, tú, David y yo acertamos el Atlético Brujas, el Leverkusen Olympiacos, el Newcastle Karabakh, el Paris Saint-Germain Mónaco y el Real Madrid Benfica. Tú y yo fallamos el Inter Bodo, el Juve Galatasaray, también David. Y tú y yo fallamos el Atalanta Borussia Dortmund y David lo acertó. Así que está con 6 aciertos David y tú y yo estamos con 5. Aritz, hay que espabilar, bueno, la verdad es que fue una eliminatoria muy rara, con el 2-0 en la ida, luego la locura del partido de vuelta y es verdad que lo dijimos antes incluso de que se produjeran los partidos, que era la más igualada de todas y donde realmente más incertidumbre había, así que bueno, pero bien por David, ahí estuvo bien, se tiró ahí un poco a la piscina y acierto para él. Bueno, luego te pido tus pronósticos para las 8 eliminatorias que tenemos esta semana. Yo también lo voy a dar y le he pedido un minutito a David, está grabado, con sus 8 equipos que se clasifican, así que vamos a seguir. A final de la Champions pasaremos cuentas con todos. Por hilar de lo que vengo de hablar, en la portada hemos hablado de Luka Vuskovic, que es cedido por el Tottenham. La duda ahora es si Igor Tudor, precisamente compatriota de Luka Vuskovic, lo puede echar de menos en un Tottenham que pinta realmente mal, un Vuskovic que está siendo una de las sensaciones de la temporada en Europa, Aritz. Bueno, ya te digo yo que lo echa de menos, ¿no? Porque el Tottenham atrás es un auténtico desastre. Con todos los jugadores que han ido pasando, incluso algunos que tenían mucha jerarquía, tipo Cuti Romero, tipo Van de Ven, todos están naufragando ahora mismo. Es uno de los equipos en peor forma de
de la Champions y curiosamente es rival de uno de los equipos españoles, así que hay que aprovecharlo porque es una crisis tremenda y lo de Buskovich es cierto, es una gran irrupción, no solo de ahora, diría yo, ya lleva 2, 3 años sonando muy fuerte. Les recuerdo, por ejemplo, en el Hajduk Split, aquel que dio un recital en la Youth League, en la Champions Juvenil, y él era uno de los más destacados entonces y bueno, se ganó el traspaso poco después a un equipo Premier, era muy joven, decidieron cederlo a un equipo además con pretensiones después de atravesar por una travesía por el desierto como es el Hamburgo y la verdad es que lo está haciendo muy bien, tiene muy buenas condiciones, central balcánico de los de toda la vida y a mí me parece que va a dar mucho que hablar en el futuro. Por empezar con esta eliminatoria, con el Atlético de Madrid-Tottenham, tiene bajas muy importantes el Tottenham. Yo creo que la de Kudus y la de Maddison, especialmente esas dos, están penalizando mucho al equipo, pero podemos seguir, que si Bergvall, Bentancur, gente importante en el centro del campo, Kulusevski, entre bajas y jugadores que son duda, llegan hasta 10 integrantes, Aritz, de una plantilla de 25. Es una burrada, es que es más de un tercio, es una locura lo que tiene. Lo dijo el otro día Pedro Porro en Por el eso. larguero, que con los lesionados podían hacer un once inicial perfectamente. Sí, sí. Es verdad también que hay algún jugador que está decepcionando un poquito, como es el caso de Xavi Simons. Yo esperaba al menos un pelín más, pero para mí la definición perfecta de cómo está el equipo, que está realmente sufriendo mucho por no descender, que viene de perder además contra el Crystal Palace bien perdido, es lo que decías, dos de las certezas del equipo. Lo que nos había gustado del Tottenham en los últimos años básicamente era esa pareja de central Van de Ven, Cuti Romero. Es que ni a eso se puede agarrar actualmente el Tottenham. Es que yo creo que fue alejándose un poco de lo que es el Tottenham, lo que debe ser el Tottenham, lo que era el Tottenham de Pochettino también, un equipo bien organizado, bien estructurado en su momento, que llegó incluso a una final de Champions. Luego, esa apuesta por Postecoglou pues tenía ciertos riesgos, porque era una apuesta por alguien completamente distinto, creo, a lo que es la idiosincrasia de este club y no sé si por él o desde luego a través de él el equipo fue desangrándose atrás. Defensivamente es un horror ahora mismo ver al Tottenham. Los jugadores que ha ido incorporando tampoco es que le hayan dado un salto de calidad arriba importante. Es más, estoy contigo que Xavi Simons es bastante decepcionante. Matistel desde que llegó tampoco ha hecho nada. Te diría que casi el mejor está siendo Colomboani, o sea que tampoco es como para echar campanas al vuelo. O sea, me parece un Tottenham muy, muy discreto y ahora mismo el Atlético de Madrid para mí clarísimo favorito en la eliminatoria. Un Atlético que llega después de sufrir, pero pasar ronda contra el Barça, buen partido contra la Real Sociedad y además con victoria. Y sobre todo te diría, Aritz, con un Griezmann, la asistencia que da en el partido contra la Real es impresionante. Sí. Y claro, entre Griezmann y Sorloth son los dos que mejor están en la delantera del Atlético de Madrid. Duele decirlo porque somos aquí bastante fans del Julián Álvarez cuando está bien, de Julián Álvarez en su versión normal o su versión top, pero es que ahora mismo es verdad que hubo algún brote verde en ese partido contra la Real del sábado, pero te diría que ahora mismo por méritos propios, si tiene que apostar por dos arriba, Griezmann y Sorloth están por delante de Julián, digo por méritos. Sí, fíjate que yo creo que el Atleti tiene que ir pensando en sentenciar la eliminatoria, en la ida, porque, insisto, esta es la diferencia que hay ahora mismo entre los dos equipos, que jugando en casa, con el nivel tan alto que tiene el Atlético de Madrid en casa, tiene que ir a por ello. Y bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo copiar un poco el plan que le salió también frente al Barça en la ida de la Copa del Rey? Pues lo vimos ese día. Ese día jugó Griezmann, hizo un partidazo siendo titular, o sea que yo creo que hay ninguna duda. Y la otra presencia, yo creo que el delantero más en forma ahora mismo del Atleti es Sorloth. Así que estoy un poco contigo en que
Julián, pues si entra es con calzador, porque no tiene ahora mismo el nivel que puedan tener los otros dos. También es verdad que en este tipo de partidos los que entran desde el banquillo muchas veces son tan importantes como los que salen de titulares. Y en el caso de Simeone, que mueve muchísimo el banquillo, pues todavía más. En el centro del campo, Barrios ha empezado a entrenar con el equipo. Para mí es demasiado prematuro que sea titular. Yo creo que lo normal es ver a Cardoso y a Koke. Seguramente Lukman en la banda izquierda y Giuliano Simeone en la banda derecha, y en defensa pues ya no sabemos de memoria prácticamente ese Llorente lateral diestro, Ruggeri lateral zurdo y Pubil y Hanchko como pareja de centrales con Oblak en la portería. Empieza a salir un poco de memoria el 11 del Atleti, sí, que suele ser una buena señal esta. Suele ser una buena señal. También te digo que para mí en un 11 ideal del Atlético de Madrid sería todavía más bueno que pudiera encajar de alguna manera a Alex Baena, que también es verdad que por rendimiento, entre lesión, lo que tuvo de la apendicitis y demás, tampoco, otro caso como el de Julián. Yo esperaba muchísimo de la temporada de Julián y Baena, y es otro Baena que tampoco está acabando de dar ese nivel que de él se esperaba. No, yo creo que la única incorporación ahora mismo al centro del campo para el 11 titular es la de Barrios, que ahí yo creo que sí que no hay ninguna duda que cuando vuelva va a ser titular. Sí, totalmente. Saltamos al Newcastle-Barça, también se va a jugar el martes, estamos yendo por orden cronológico, luego hablaremos de ese Real Madrid-Manchester City, del resto de eliminatorias, pero Aritz, te escuché en el último tramo de Carrusel el sábado por la noche, hablando de la importancia de no encajar para el Barça, porque decías, arriba tiene mucha pegada. Lo importante es que den ese paso al frente, lo que no tenían el año pasado, que era seguridad defensiva, que en este año, en según qué tramos, sí que lo estamos viendo en el Barça. Mira, te la compro, pero te la compro a medias. Yo estoy muy contigo en que el Barça en eso ha mejorado y que ha habido muchos más partidos sólidos del Barça atrás que la temporada pasada, aunque también los ha habido de bastante malos. Pero es que este año de lo que creo que no se puede fiar tanto es de la pegada arriba. Es decir, Lamine está haciendo una temporada para mí al nivel más o menos del de la pasada campaña, incluso a nivel goleador, que al final es lo más decisivo, está siendo superior, pero ni Rafinha está como estaba, ni Lewandowski ni por asomo está como estaba, ni siquiera Ferran, que en este tramo de la temporada estaba realmente bien. Empezó muy bien la temporada Ferran, pero ahora tampoco está bien. Si queremos meter en esa ecuación a Dani Olmo, que no es del todo atacante, también podemos. Rashford, es decir, se agarra un poco a Lamine y a lo que puede inventar Lamine. Te digo de los que están arriba, y eso me parece bastante mala noticia para el Barça. Estamos todavía a principios de marzo, tiene tiempo de resolverlo, pero en eliminatorias como esta contra el Newcastle necesitamos ver pegada de más allá de Lamine Yamal de los atacantes del Barça. Bueno, pero no es poco, lo del Lamine Yamal. O sea, realmente no es el Lamine de la temporada pasada en cuanto a números. Está siendo un Lamine descomunal, ¿no? 14 goles en Liga, está apareciendo en todas las competiciones con esas cifras, o sea que realmente él está equilibrando mucho ese mal momento, efectivamente, que están atravesando tanto Ferran Torres como Lewandowski, principalmente, que son los dos delanteros centros del equipo. Yo siempre digo, para ganar la Champions me parece casi más importante ser un equipo que encaje poco que ser un equipo que marque mucho. Y el mejor ejemplo es la semifinal del año pasado del Barça. Tú puedes marcar 5 goles, que si te marcan 6, no recuerdo exactamente cómo fue la suma de los dos partidos, pero si tú estás desacertado atrás, por muy acertado que estés arriba, estás completamente expuesto. Y lo contrario pasa si concedes pocos goles. Es que con 2 que puedas marcar o con 1 estás clasificado, y el Barça, a poco que haga, y con un Lamine como está ahora mismo, pues si mantiene la portería a cero como está consiguiendo hacer, yo creo que va a ganar muchos partidos. Y ahí es muy importante, y te lo escuchaba y estoy de acuerdo, el paso adelante de Cubarsí en los últimos partidos, que Sí, Joan, sin ser el Joan milagrero de algunos meses atrás, también porque no lo ha necesitado tanto el Barça, excepto en ese partido contra el Atlético de Madrid, Joan García le da una seguridad al Barça atrás impresionante, y con Joan hubiera sido distinto seguramente también ese Inter 7, Barça 6 que vivimos en las semifinales de la Champions, en el global de la eliminatoria del año pasado. Sí, que es tremendo. Buena noticia también lo de Marc Bernal, muy buena.
que es un jugador con una presencia física tremenda. Yo creo que tiene un puntito de mejora en cuanto a la velocidad de ejecución, es que es normal, que además sale de lesiones, un tipo de cerca de 1,95 m. Estamos hablando de alguien que es normal, que le cueste ser rápido en acciones a pocos toques, pero lo compensa escondiendo un poco ese defecto, porque muchas veces ve el fútbol tan rápido que te la da el primer toque, Aritz. No, y además está llegando bien arriba, que tiene físico y está siendo un jugador completísimo. Mira, yo antes estaba viendo un poco listas de selecciones para el Mundial, mirando los mediocentros, considero que es un puesto crítico para las selecciones. En el caso de Brasil, por ejemplo, tiene muy buen equipo, pero si Bruno Guimaraes no está bien, incluso con Bruno Guimaraes estando bien, no me parece un 5 puro para crear fútbol. Y España tiene a Rodri, tiene a Zubimendi, tiene a Mar Bernal, tiene a Gorrochategui, que también está pegando muy fuerte. O sea, es que somos una fábrica de mediocentros que es envidiable en el resto del mundo, la verdad. Si quisiera incluso Aleix García, el jugador de Leverkusen, que está cuajando una muy buena temporada también con el Leverkusen, sí. Hay para elegir, y varios de los que se van a quedar en su casa y no van a ir al Mundial con España podrían ser titulares en muchas de las otras selecciones. Estoy 100% con Aritz. Bueno, hemos contado las cosas buenas, las no tan buenas del Barça. El Newcastle viene de perder contra el Manchester City, precisamente rival del Real Madrid, rival del Barça. Se enfrentaban en esta jornada en Copa. Ganó 1-3 el Manchester City. Es verdad que con bastante rotación de un Newcastle que también tiene bastantes bajas, pero que tiene dos cosas que creo que le pueden hacer bastante daño al Barça. La primera es velocidad en los Gordon, Barnes, Elanga. Gordon, además, en principio se va a ver las caras con Eric García, porque va a jugar en ese extremo zurdo seguramente, y Eric va a jugar del lateral diestro. Eric a mí me gusta mucho, está cuajando una gran temporada, pero no es el futbolista más rápido del mundo, y más si le toca subir, porque a los laterales les va a tocar, siempre van a estar en posiciones más adelantadas en lo general que los centrales. Si le pillan bien la espalda los Gordon, Barnes y compañía, Eric, ahí el Barça puede sufrir bastante. Y luego es un equipazo también el Newcastle en el balón parado, con gente como Barnes, delanteros como Voltemade y compañía. Tiene además buenos lanzadores. Tonali es un lanzador de faltas indirectas también tremendo. Yo creo que el Barça es mejor equipo, Aritz, pero también te digo que tiene dos virtudes el Newcastle que al Barça le pueden hacer especial daño. Y tiene dos jugadores que son top mundial para mí. Uno es Tonali, que creo que es un jugador, ya no solo un mediocentro, sino un box-to-box que se ha conseguido reciclar en el fútbol inglés respecto al que salió de Italia. Y luego el otro es Gordon, que no tengo muy claro que vaya a jugar por la izquierda, como dices, sino directamente de 9, que es como le está poniendo últimamente Eddie Howe, porque Voltemade, bueno, lo que sabíamos, no es un 9, le está retrasando un poco por detrás del punta, y para jugar al espacio y con la zancada que tiene y la interpretación también de los desmarques de ruptura, Anthony Gordon me parece casi más peligroso de 9 puro que en una banda, que es donde le hemos visto prácticamente toda su carrera. Pero bueno, también es verdad que es un equipo que yo creo que tiene defectos considerables. El otro día el City, con prácticamente un 11 plagado de suplentes, desde la portería hasta el centro de la defensa, el centro del campo prácticamente entero, y arriba casi diría que únicamente Doku, y eso que volvía de lesión, tiene opciones de ser titular. Frente al Madrid, ante un equipo así con tantos suplentes, sufrió mucho en el segundo tiempo. Vamos, le pasó por encima el City, le remontó un 1-0, le acabó ganando 1-3. Así que yo creo que es el fervor que pueda encontrarse el Barça en St. James's Park lo que realmente puede ser más problemático, porque a 2 partidos, y teniendo en cuenta el nivel del Barça, creo que es superior también al Newcastle. Yo tiraba un poco a Gordon a la banda, porque si se recupera Jacob Ramsey, me imagino un centro del campo con algo más de cemento, ¿no? Si se quiere, con Tonali, Joelinton y Jacob Ramsey, para tener un centro del campo con algo más de cuajo, gente... y Voltemade arriba, ¿no? Claro, de 9. Voltemade un poquito más arriba, que además también te puede dar posesión, te puede ayudar ahí en esa posición, bajando de falso 9, y más dos extremos, pero que busquen mucho más la profundidad, como Gordon y Elanga, o Gordon y Barnes, para directamente intentar aniquilar al Barça a la espalda de su defensa. Pero bueno, veremos qué es lo que elige Eddie Howe,
el técnico del Newcastle. En el Barça, con las bajas que hay en los laterales, yo es que el 11 lo veo bastante decidido, solo tengo la duda arriba, te diría. Joan García en portería, Eric lateral derecho, yo creo que Cancelo lateral zurdo, y con Gerard Martín y Cubarsí de centrales. Otra opción es meter a Araujo titular, que para el tema del balón parado y la potencia aérea del Newcastle pues sería un valor importante, meter a Gerard en el lateral zurdo. Centro del campo con Bernal y Pedri, en la media punta Fermín, yo creo que Olmo va a partir como suplente. Banda derecha Lamine Yamal, banda izquierda Rafinha, y arriba es la otra duda y la principal, de hecho, no sé si la tienes tú también, Aritz, Lewandowski o Ferran. Pues yo creo que va a jugar Ferran. Fíjate, lleva tiempo más o menos instalado Flick en que el 9 titular del Barça ahora mismo es Ferran Torres. Es verdad que no ha marcado en 2026 y que está gafado prácticamente, porque ni tiene grandes ocasiones y las que tiene las falla, pero por la inercia de estos últimos meses apostaría por Ferran antes que Lewandowski. Yo también. Me parece que de hecho va a ser el titular. Las otras dos eliminatorias del martes, la que se adelanta en el tiempo es el Galatasaray-Liverpool y la otra de las 9 de la noche el Atalanta-Bayern. ¿Las ves muy decididas en favor del Liverpool? En plan, la broma del Galatasaray hasta aquí y el Bayern es uno de los equipos más sólidos de Europa. ¿Hasta qué punto les ves opciones a Galata y Atalanta? Bueno, el Bayern muy, muy favorito. Creo que de hecho puede sentenciar en la ida, aunque bueno, ya vimos lo del Atalanta, ¿no? Que de repente un día tonto se saca de la chistera un partido como que el que hizo contra el Dortmund y elimina a un equipo que teóricamente es superior a él. Pero vamos, el Bayern es que es una roca, ¿no? Es un auténtico equipazo ahora mismo y veo muy difícil que pueda ser sorprendido. Y en el otro lado, pues el Liverpool depende básicamente de lo que sea capaz de cómo se de levanten, hacer el ¿no? Casi. Liverpool. Sí, porque, a ver, es verdad que la locura del Galatasaray no es el primer equipo ni será el último al que sorprenda como hizo frente a la Juve, pero veo bastantes diferencias entre la Juve actual y el Liverpool actual. Incluso siendo un Liverpool que no es el del año pasado, pero ya está poquito a poco mejorando. Creo que va a ir haciendo un buen final de temporada. Se va a focalizar mucho también en Champions, igual que en FA Cup, porque prácticamente son los dos objetivos que tiene ahora mismo por delante, así que salvo hecatombe, yo creo que también el Liverpool puede incluso salir con una victoria y encarrilar la eliminatoria. Coincido bastante. Para el miércoles, en horario 9 de la noche, tenemos el Real Madrid-Manchester City, un auténtico clasicazo con varios nombres propios. Enseguida hablaremos de Rodri, de cómo llega Haaland también a la eliminatoria, del 11 del Madrid, pero el primer nombre del que me apetece hablar, Aritz, es de Thiago Pitarch. Me decía un entrenador que conoce perfectamente a Thiago Pitarch. No sé si es que lo estoy pronunciando a la catalana, no sé si es Pitarch o Pitarch. Bueno, que me perdone si lo estoy diciendo mal, Pitarch. Me decía alguien que le conoce muy bien que le recuerda, que con diferencias obviamente, pero es un poco un mini Gavi. Es decir, un jugador con unas condiciones técnicas muy buenas, con capacidad incluso, yo creo que en eso por encima de Gavi para organizar un poco a los equipos, pero al mismo tiempo con una garra tremenda. Es una aparición sensacional para el centro del campo del Real Madrid. Yo creo que Arbeloa, que muchas cosas a mí me está dejando un poquito frío, sí que está teniendo, no sé si decir la habilidad o la valentía de apostar por canteranos, y la apuesta por Thiago le ha salido fantástica, Aritz. Sí, esto estaba clara, ¿eh? Yo creo que es un jugador que además por esa vacante de futbolistas de ese perfil en el primer equipo del Real Madrid estaba destinado en algún momento a aparecer. Y luego, claro, todos pues queríamos ver la respuesta que ofrecía, ¿no? Y la respuesta la verdad es que está siendo muy buena, ya no solo por sus características que las has explicado muy bien. Yo creo que es un poco más fino con balón que Gavi, Sí. igual un poquito menos agresivo sin balón que él, pero bueno, está cerca de ser un jugador bastante completo en ese sentido y además muy, muy relevante, ¿no? En todos los equipos en los que ha estado en el centro del campo, o sea, no pasa por desapercibido nunca, pero lo que más me está gustando de él es la respuesta, el liderazgo que está asumiendo en una situación dramática para el Real Madrid. El otro día se echa prácticamente el equipo a las espaldas en Vigo
y eso, pues eso denota que hay grandeza, ¿no? De jugador ahí detrás, porque no es fácil y lejos de estar tímido, arrugado, está siendo un jugador que se está queriendo reivindicar en una situación francamente delicada para el Real Madrid. En el Madrid va a jugar seguro Courtois en la portería. Va a tener que elegir Arbeloa entre Hausen, Asensio y Rüdiger, dos centrales. Yo creo que Rüdiger es titular indiscutible y que la otra plaza saldrá de Hausen Asensio. Vamos a Yo ver. digo Asensio. Yo creo que también, pero vamos a ver a quién elige. A pesar de que no estuvo bien en el partido del viernes en Vigo, Trent Alexander-Arnold creo que va a ser lateral diestro. Y se abre ahí una pequeña ventana para Mendy. Creo que no, creo que va a jugar Carreras. ¿Tú crees que juega Mendy? Mendy yo creo, sí. Interesante. La otra, bueno, ahí tengo dos dudas más. Juegan seguro Arda Güler, Fede Valverde y Tchouaméni en el centro del campo. La duda si entra Thiago Pitart o no. Vinicius, que tiene que ser hombre clave sin Mbappé o sin un Mbappé al 100%. Y la otra si puede repetir lo de Brahim titular o mete a Gonzalo. No sé si tú apostabas por Asensio en el centro de la defensa. No sé si por Thiago o por Camavinga en el centro del campo. Y no sé si arriba apuestas por Gonzalo. Yo creo que a Thiago no lo puede quitar. Es que realmente si pierdes con el City y encima has quitado al único halo de esperanza que tiene el madridismo ahora mismo por cobardía, básicamente, es que te metes en un lío muy serio. Otra cosa es que te ganen y que te gane el Manchester City y bueno, pues hayas puesto a todos los que tengas que poner y la respuesta no sea buena como no lo ha sido en estos últimos años, pero porque tú decidas quitar al que está siendo el mejor jugador en los dos últimos partidos, me parece que es apuntarte o señalarte a ti mismo. Y arriba, pues a mí me dejó un poco frío Brahim, la verdad, no me dijo mucho y yo creo que es partido también para Gonzalo, ¿no? Es un City al que se le puede atacar y si necesitas cargar el área, no hay otro delantero centro ahora mismo en la plantilla disponible que no sea Gonzalo. Es un equipo el Madrid al que le está costando proponer, es decir, entramos en los que ha tenido que llevar la manija, tener ocasiones de manera constante, sobre todo contra el Getafe, también contra el Celta, en muchos momentos le costó demasiado, pero yo creo que es un partido que tácticamente es más fácil de plantear porque al City se le puede hacer daño al contraataque. No sé si Arbeloa va a tirar de eso porque el primer partido es en el Santiago Bernabéu. En ese sentido sí que le doy algo de favoritismo al City por que si fuera al revés, Arbeloa te puede plantar un bloque medio, intentar estar ordenadito, defender bien y salir a la contra y intentar matar al City así. Pero jugándose en el Bernabéu me genera algo más de duda que el planteamiento pueda ser ese. No sé cómo lo ves. Es difícil intuirlo, es difícil porque tampoco el Madrid, salvo Vinicius, tiene jugadores ahora mismo como para contragolpear, ¿no? Fíjate, estamos hablando de Gonzalo, que es más 9 referencia, estamos hablando de Brahim, que tampoco es una flecha al espacio. No sé, yo creo que no tiene jugadores como para exclusivamente jugar al contraataque. Otra cosa es que estuviera Mbappé, entonces ya sí que pues que casi la tendencia natural del partido es ir a atacar la espalda del City, ¿no? Pero con esta situación y con este equipo, pues, teniendo en cuenta que es el partido de ida en casa, estoy contigo en que no sé muy bien por dónde puede salir Arbeloa. Y luego hay que ver también un poco lo que plantea el City, ¿eh? Yo el City creo que ha dado un paso al frente evidente en estos últimos meses, pero también le ha ido bien en el Bernabéu y en grandes campos últimamente siendo un poco más pragmático. Así que tampoco creo que se vaya a volver loco ni vaya a jugar con la defensa en el centro del campo. Lo que hace Guardiola básicamente contra el Madrid es siempre, más allá de ser súper defensivos, pero sí meter a jugadores de más control. Bueno, lo ha sido súper defensivo sí, en el Bernabéu, a ver, fundamentalmente. Yo te diría que no tanto al nivel de meterse muy abajo, de, por ejemplo, meter tres centrales, yo eso no se lo recuerdo al menos a Guardiola, pero sí que pudiendo elegir entre extremos que fueran verticales o extremos de control, pues te metía a Grealish y a Bernardo Silva y cerraba un poco ahí las opciones de tener muchas pérdidas. El tema laterales también. Claro, también meter porque, centrales. Mira, está jugando ahí Nuri, está jugando muy bien, pero es una alegría para arriba, pero igual para atrás te deja alguna duda. El caso de Mateus Nunes igual, ¿no? No sé, igual mete un Ake en el lateral izquierdo, es que eso es un poco lo que hay que ver porque eso también te define un poco los planes que tiene Guardiola para ese partido.
En las últimas semanas yo creo que el equipo está mejorando, primero a través de Geji, que le ha dado solidez defensiva tremenda atrás, creo que va a ser titular segurísimo, y también los pasos al frente agigantados de Rodri, que está siendo fundamental. Más allá de que hizo un buen partido precisamente contra el Newcastle Nico González, me gustó mucho su partido, creo que todavía hay distancia, hay diferencia entre ambos en esa posición, y aunque físicamente no esté, me atrevo a decir seguramente que ni al 80% de sus posibilidades Rodri, al 80% Rodri es un centrocampista absolutamente diferencial. Me queda por comentar de esta eliminatoria el tema de los atacantes. Va a copar todas las portadas y es normal que sea así, Aritz, Erling Haaland, por la cantidad de goles que lleva y demás, pero si miramos a las últimas semanas, Haaland ha marcado 4 goles en los últimos 16 partidos. Es que han marcado más Semenyo y Marmoush en este 2026. Yo es que no tengo nada claro que vaya a jugar de titular Haaland, ¿eh? Bueno, esto sería el bombazo. Aritz, no, te lo digo, te has esperado 29 minutos a lanzar la bomba. No, pero vamos a ver, mira, viene de lesión. Sí. El otro día estaba disponible y no lo convocó. Por sus razones tendría. Desde luego, él podía haber jugado y no jugó en el campo del Newcastle. Y conociendo a Guardiola, siempre hay un partido como de aclimatación al equipo. Y no lo ha tenido Haaland, no lo ha tenido. Entonces yo, viendo además, como tú bien dices, que tanto Semenyo como Marmoush están jugando muy bien y marcando goles, a mí me invita a la lógica a pensar que Haaland pueda esperar al segundo tiempo en un momento dado, o porque vas perdiendo y tienes que apretar, o porque vas ganando y puedes sentenciar, puede tener un papel importante en la segunda parte. Pero yo, desde luego, insisto, con ese condicionante de venir de lesión, me parece que Guardiola igual se lo reserva. Marmoush ha marcado 5 goles desde que volvió de la Copa África, que ya estaba jugando a buen nivel, jugó a una buena Copa África con Egipto. Semenyo lleva 7 goles y 2 asistencias desde que es jugador del Manchester City. Ya había hecho una gran campaña hasta el momento con Iraola en el Bournemouth, pero en el City se está saliendo también. Y Haaland lleva 4 goles, insisto, en 16 partidos. Vamos a ver si juega. Yo creo que en la convocatoria va a estar seguro. Y me parece, a mí me daba la sensación que ese hecho de que no estuviera contra el Newcastle tenía más que ver porque este fin de semana, el domingo, entrenó. De hecho, colgó una foto de una entrada que le había hecho Kovacic en el entrenamiento. Sí. O sea que, bueno, vamos a verlo, es una opción. Lo de Doku también me tiene a mí un poco en ascuas, porque Doku es un jugador importantísimo para Guardiola y el otro día ya lo puso, y el mismo proceso también de haber superado una lesión. Y a mí me encaja 100% en el once titular por la izquierda, con Marmoush por la derecha y Semenyo arriba. Pero si quieres que nos vayamos a que juegue Haaland, que es lo guay. No. Haaland arriba, Semenyo a la derecha y Doku a la izquierda. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Paris Saint-Germain-Chelsea. En la final del Mundial de Clubes le pegó un repaso el Chelsea al PSG, pero ya no está Maresca. Joao Pedro, dijo Rosinior, el nuevo técnico del Chelsea, que Rosinior se sienta en la mesa de los Haaland, Mbappé y compañía, de los mejores delanteros centro del mundo. Igual se le fue un poquito, pero es verdad que está firmando una gran temporada. Viene el Chelsea de pasar su ronda en Copa y el PSG de otro pinchazo en Liga Francesa, que ha vuelto a poner al Lens a tan solo un punto. No sé si esa irregularidad del PSG la circunscribe Aritz a las bajas, a los problemas físicos, a que el equipo precisamente estuvo hasta última hora tanto en Champions como en el Mundial de Clubes, o ¿crees que hay bastante más eliminatoria de lo que puede parecer? Está quedando un poco largo los titubeos del PSG, porque incluso el año pasado que ganó la Champions y tuvo ese momento de zozobra en la fase Liga, llegados a estas alturas, yo creo que estaba todo resuelto. Si te acuerdas, se goleó al Angers, luego ya a partir de ahí pues fue volando en la Champions, incluso contra equipos como el Liverpool, que le ganó en la ida y consiguió luego ganar en la vuelta. O sea, no sé, yo veo dudas más allá de las esperadas en un equipo que
le cuesta motivarse porque sabe que la Liga la gana con una pierna prácticamente y que para muchos es uno de los grandes favoritos en la Champions, pero ya son muchas semanas igual y la derrota del otro día creo que ha hecho daño. De hecho, tuvo que decir Luis Enrique después del partido rápidamente que era uno de los equipos que mejor defendían de Francia y de Europa. Yo creo que ya hay cierto run de que aquí hay algo que no está funcionando. Y luego hay jugadores, no nos olvidemos, importantísimos, caso de Fabián Ruiz, que está lesionado y se va a perder probablemente mínimo el partido de ida. Y Dembélé también, con lo que supone para el equipo que restan muchísimo, ¿no?, sus ausencias. Así que vamos a ver lo que pasa. Lo que ocurre también es que enfrente está el Chelsea, que si hablamos de irregularidad en el PSG, pues qué decir del Chelsea, ¿no?, que es un equipo que no se sabe muy bien por dónde puede salir. Lo mismo le mete 4 al PSG en la final del Mundial de Clubes, con un gran planteamiento de Maresca, que pierde en casa con el Burnley. No sé, es una cosa de locos este Chelsea y por eso también la eliminatoria que pueda plantearle al PSG es prácticamente indescifrable. Vamos a cerrar, nos quedaba todavía el Leverkusen Arsenal y el Bodo Sporting, pero para darle un poquito más de emoción también a nuestros pronósticos, vamos a cerrar con los pronósticos de Aritz, de Servidor y también de José David López, que nos ha dejado este audio. ¿Qué tal, Bruno Aritz? ¿Cómo estáis? Creo que esta vez, si diéramos porcentaje, sería tremendamente complejo. Y creo, esto es una lectura global que hago, que va a haber más penaltis o prórrogas que hemos tenido hasta ahora. Es decir, en esta ronda definitivamente va a haber más porque hay algunos que van a estar muy igualados. O así lo veo yo. Me voy a mojar y ya adelanto que evidentemente tengo mi propia pedrada con una eliminatoria y así va a ser hasta el final, siempre y cuando sigan vivos. Galata-Liverpool, pasa el Liverpool. Atalanta-Bayern, pasan los bávaros. Atlético de Madrid-Tottenham, pasa el Atlético de Madrid, aunque mucho más igualado de lo que nos va a parecer. Newcastle-Barça, sigue adelante. El equipo azulgrana, Leverkusen-Arsenal, pasan los de Arteta. El Bodo Glimt Sporting Club de Portugal, aquí está mi pedrada, esto va a seguir hasta el final. Va a pasar el Bodo Glimt. PSG, Chelsea, van a pasar los parisinos, pero esta sí que la veo tremendamente igualada. Y Real Madrid City, con el mismo porcentaje que yo le hubiera dado a la anterior, muy igualado. Ojalá y me equivoque, pero creo que va a pasar el City. Pues ahí están los pronósticos de José David López. Vamos a copiarle, ¿no? Que es el líder de la clasificación. Claro, sería lo fácil, ¿no? Pero también es verdad, Aritz, que si queremos empatarle en algún momento, algo tenemos que decir distinto. O sea, ¿qué buscamos aquí? ¿Asegurar que no se haga más grande la distancia o intentar empatar? Va, yo voy a decir el mío y me dices tú tus pronósticos. Los voy a apuntar todos. Yo creo que pasa el Atlético, creo que pasa el Barça, creo que pasan Liverpool y Bayern, estos los tengo bastante claros. Muchísimas dudas en el Real Madrid-Manchester City y en el Paris Saint-Germain-Chelsea, pero voy a decir Manchester City, Paris Saint-Germain. O sea, que estás arriesgando bien poquito también. 0, sí, te lo reconozco. Creo que pasa el Arsenal y tengo muchísimas dudas. Yo creo que lo fácil es decir Bodo, pero creo que voy a decir Sporting de Portugal en ese Bodo Sporting por la vuelta jugándose en Lisboa y demás. Voy a decir el Sporting al final. Aritz, los tuyos. Bueno, pues a ver, tengo que cambiar algo, evidentemente, para que esto no sea lo mismo, pero voy a decir Bayern contra el Atalanta, voy a decir Liverpool contra el Galatasaray. Sí. Voy a decir Real Madrid contra el Manchester City. Ahí está un poco mi sorpresa, que tampoco tiene mucho de sorprendente, pero ahí cambio el paso con respecto a vosotros. El Arsenal contra el Leverkusen pasa el Arsenal, el Barça contra el Newcastle pasa el Barça, el Atlético de Madrid frente al Tottenham pasa el Atlético de Madrid y el Bodo Glimt contra el Sporting pasa el Sporting. Pasa el Sporting, esta la has dicho como yo. No sé si me queda alguna, yo creo que no. Yo he apuntado que hayas dicho Bayern, Liverpool, Madrid, Arsenal, Barça, Atlético y Sporting. Sí que me queda una que sería el Paris Saint-Germain-Chelsea. Ah, claro, sí, no, el PSG, sí. PSG clasificado. Pues nada, en 20 días más o menos que nos volvemos a encontrar por aquí, pasamos facturas a quien corresponda. Claro. Y contamos cómo está la clasificación.
Nada, Aritz, a disfrutar de la semana de Champions. ¿Te toca contar alguno? Me toca el jueves Europa League, creo. No me acuerdo cuál. O Conference. Uno del jueves. Un partido del jueves. No, un partido, sí, correcto. A mí me ha preguntado, me ha visto Fermín aquí en redacción y me ha dicho, ¿qué partido tienes el jueves? Y le he dicho, pues mira, sé que tengo el de Aston Villa, pero no me acuerdo contra quién juega. Luego es verdad que sí, luego es verdad que bueno, mientras sepas la competición, tampoco está mal. Europa League es Lille Aston Villa, que no está mal, es buen partido. Bien, hombre, buen partido. A disfrutar de la semana europea, Aritz. Muchas gracias, hasta la próxima. Igualmente, un saludo. Chao, Bruno. Seguimos con más contenidos en Play Fútbol. Seguimos con el programa, saludamos ya a Paquillo Mariscal. Hola, Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno, ¿qué tal todo? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar contigo de un fin de semana diferente, porque no hemos tenido Premier League en la FA Cup. Todos los equipos grandes, los más grandes al menos, han hecho los deberes, aunque equipos como el Sunderland se han visto sorprendidos por equipos de segunda categoría y han quedado eliminados, pero hemos tenido contenido importante en Alemania, Italia, Francia. Bueno, vamos a hacer luego el resumen, pero vamos a empezar hablando del derbi de la Madonina, que era importante en Italia porque podía, vamos a decir, ya darle el título, otorgarle, por decirlo así, el cetro del Scudetto directamente ya al Inter, porque si hubiera ganado se pondría 13 puntos por delante del Milan, pero perdió. Un solitario gol de Pervis Estupiñán hace que nos quede algo de esperanza, poca, pero algo de esperanza porque haya emoción en la pelea por el Scudetto. Golazo de Pervis Estupiñán, ganó el Milan, Paquillo, y no sé qué porcentaje de Liga, de Scudetto ves decidido a favor del Inter a pesar de este resultado. Bueno, tú lo has radiografiado bien. Son 7 puntos, no 13, y hombre, algo de vida tenemos porque, sobre todo viendo la dinámica de ambos equipos, es cierto que veníamos diciéndolo varias semanas ya atrás, que el Inter parece que ha puesto el modo apisonadora, pero también es cierto que hay muchas veces juegan con el piloto automático, yo creo que se creen muy superiores por talento en cuanto a otros rivales que tiene la Serie A, pero hay veces que cuando ciertos adversarios le presentan algunos ecosistema de partido, algún escenario de partido, se le complica un poco. Yo creo que ellos se saben mejores, se saben superiores, y fíjate que yo creo que sí hay algo de liga. Primero porque creo que el Milan sí va a competir hasta el final, que creo que eso es lo que, sobre todo más allá de lo futbolístico, que también ha sido lo que ha devuelto a Allegri. Le ha dado una raza, le ha dado una mentalidad de equipo que necesitaban después de un par de temporadas bastante complicadas. Se ha salido de la ecuación totalmente el Nápoles de Conte. Vamos a ver, yo creo que esta victoria también tiene que servir lo anímico para intentar por lo menos pelear hasta el final. Yo creo que sí hay algo de liga. Por sacar conclusiones, yo también creo que hay alguna opción de que haya salseo, ¿no?, en el tramo final de la temporada en Italia, pero sacando alguna conclusión del Inter, yo creo que tiene que fichar en el centro del campo. Yo veo a Varela extenuado realmente porque tiene que hacer demasiadas cosas él. Jugó el Inter con Varela y Zielinski, además de Mkhitaryan. Se iban turnando entre Varela y Zielinski quién era la manija, quién era el mediocentro y demás. Yo veía a Varela intentando hacer demasiadas cosas cuando realmente no hace falta. Tienes 3 jugadores en el centro del campo. Entró Sučić y me gustó un poquito más que Mkhitaryan, pero creo que es con la caída un poquito de Çalhanoğlu y demás, creo que sobre todo un buen mediocentro, se tiene que plantear el Inter fichar en este próximo mercado de pases. Yo creo que en verano realmente se lo tienen que pensar. Insisto, que el Inter está a 67 puntos, el Milan con 60, no hizo un partido brillante. Allegri marcó ese gol después de una gran jugada Pervis Estupiñán, se puso a defender y consiguió defender ese 1-0 el Milan, que está con 60 puntos y con la Champions ya totalmente garantizada. Nápoles es tercero con 56 y habrá que hablar del Como alguna semana, que ganó su partido y que aprovechó la derrota de la Roma para al menos vivir una semana en zona Champions en Italia. Está con 51 puntos, los mismos que la Roma, y de hecho la semana que viene hay un Roma-Como. No dejamos Italia porque no pudo pasar del empate a 0 la Fiorentina contra el Parma. También habrá que hablar del Parma, un equipo que
bueno, con una plantilla, vamos a decir, bien hecha, pero también te diré muy bien dirigida por Carlos Cuesta, entrenador español. No le estamos haciendo demasiado caso, yo creo que tiene mucho mérito su temporada. Recordamos que era asistente de Arteta, Carlos Cuesta lo era en el Arsenal, apostaron por él en el conjunto italiano este pasado verano y realmente le están saliendo bien las cosas. El Parma está 12º con 34 puntos, está 10 por encima del descenso y muchos equipos por detrás suyo, o sea, prácticamente salvado de la quema. La temporada del Parma me parece muy positiva. No podemos decir lo mismo del que fue su rival ayer, de la Fiorentina, que está Paquillo ahora mismo tan solo un punto por encima del descenso. Otra vez, parecía que habían mejorado las cosas, pero otra vez con el agua al cuello, ¿eh? Sí, yo creo que estamos en la temporada que puede ser que se vaya a la Serie B. Las sensaciones son, es verdad que a lo mejor había algún brote verde las últimas semanas, parecía que era un equipo un poquito más compacto, un equipo que el fichaje de Harrison le estaba dando alguna cosa en 3/4 de campo, había mejorado con la posición de Gudmundsson, tirado a un costado, no como segundo punta, partiendo desde el perfil izquierdo. Había algún brote verde, pero de nuevo yo creo que es un equipo sobre todo que de mandíbula de cristal. Un golpe que reciben o partido de 0-0, pero cuando el rival les llega, no tienen soluciones, no tienen herramientas. Es un equipo muy, muy, muy débil, muy frágil y que el año pasado sobre todo se sostuvo, yo creo que dominó, fue de los equipos que más dominó la área, con De Gea en área propia y Moise Kean en área rival, que creo que ambos, bueno, pues este curso han pegado un bajón evidente, que siguen sin tener certeza atrás en defensa, ni Ranieri, ni Parisi, ni Pongrancic, me parecen jugadores que individualmente te aporten lo que necesita un equipo como la Fiore, y que luego yo creo que son un equipo, Bruno, que tienen un catálogo que tú miras plantilla nombre por nombre de talento, creo que sí tienen talento, me parece que Mandrágora me parece un futbolistazo para el centro del campo, por ejemplo, Endur también, pero Dodó en el lateral derecho, pero que luego no encajan, las piezas no encajan es como firmar por firmar. Yo creo que la dirección deportiva se ha equivocado mucho estos dos últimos mercados. Hay que decir que siguen vivos en la Conference, aunque esta mala racha de resultados que tiene ahora son 3 partidos seguidos sin ganarla. Empezaron contra el Jagiellonia en el partido de vuelta del playoff de repesca. Traían una renta tremenda. El Jagiellonia consigue ganarle en los 90 minutos por 0-3 y forzar la prórroga con 3 goles de Mazurek. En la prórroga marca 2 goles la Fiore, con goles de Fagioli, y un gol en propia puerta de un futbolista del Jagiellonia. Incluso hay emoción al final porque Imaz marca en el 118, está a puntito el Jagiellonia de enviar el partido a los penaltis. Fue un escándalo tremendo porque la Fiore había ganado 0-3 en Polonia. Nadie esperaba que la Fiore pudiera sufrir en el partido de vuelta y acabó ganando, insisto, en el global de la eliminatoria por 5-4. También hemos rescatado un mínimo de emoción en la Liga Portuguesa, Paquillo, porque teníamos el gran clásico, se jugaba un Benfica-Porto, estaba el Porto ganando 0-2 en el descanso, incluso estuvo bastante cómodo, al menos en cuanto a lo que a marcador se refiere, en el tramo inicial de la segunda parte, pero arreón del equipo de Mourinho en el tramo final del partido, empate a 2, se las prometía muy felices el Porto, porque no solo estaba ganándole al Benfica, sino que había pinchado también el Sporting Club de Portugal el sábado, porque no pudo pasar del empate a 2 contra el Braga. Veía un poco el Porto la jornada como jornada perfecta y al final, con ese empate, Paquillo, Porto 66 puntos, Sporting 62, es decir, 4 puntos por detrás. Y es verdad que 7 por detrás y teniendo que remontarle a 2 equipos está el Benfica de José Mourinho. Bueno, al menos con ese empate algo de emoción vamos a tener en el tramo final. Sí, yo creo que sí. Y sería una pena que el temporadón de Luis Suárez en el Sporting Club de Portugal no acabe coronándose con un título, porque hay que hablar de Luis Suárez también en algún momento, porque vaya temporada está haciendo. Me parece que bueno, se vio un derbi esperado, ¿no? Al final ese arreón de
del Benfica con un Mourinho que creo que estuvo muy acertado a la dirección de campo. Creo que tanto la entrada de Luque Bacchio, Ivanovic como Barreiro le dio, bueno, estuvo implicado en el segundo gol, pero le dio aire fresco, con un Skelderud que me parece de los extremos más interesantes fuera de los grandes equipos de Europa, y con un Porto que yo creo que puede ganar la Liga un año que yo no esperaba que estuviese compitiendo así, ni que pudiese coger este sprint, porque quizás el año siempre han tenido, bueno, el Porto siempre ha mezclado muy bien calidad contrastada, jugadores más veteranos con talento joven, ¿no? Pero este año creo que le falta mucha más experiencia. Creo que es un equipo, una plantilla más configurada con más talento joven, más allá de Varela, Thiago Silva, Benarek, el resto son gente muy jovencísima. Se están reponiendo bien a la lesión de Samo Morodion, el fichaje de Pietrusevski, el jovencísimo polaco, creo que es uno de los nombres también a señalar en rojo. Y bueno, Liga hay, pero yo aquí sí que creo que si sigue este nivel el Porto, que se está reponiendo a todas las adversidades, creo que es suyo el campeonato, Bruno. Sí, está firmando una gran temporada el Porto. Ese nombre a remarcar, el de Oskar Pietrusevski, extremo por la izquierda, tan solo 17 años, atención, porque estamos hablando de futbolista con muchísimo futuro. Marcó un golazo, es verdad que es un gol a la contra, pero que saca a bailar a Otamendi, le hace el lío tremendo al ya veterano defensa argentino y acaba marcando un auténtico golazo. Se la pasa más o menos de espuela por detrás de la pierna izquierda en un regate final tremendo a Otamendi, acaba definiendo con la zurda. Era el 0-2, jugó un gran partido Pietrusevski, pero no le valió al Porto para ganar, hay que decirlo. Ahora mismo pinta que el Porto es el gran candidato a recuperar el cetro, a volver a ser campeón, en este caso, de la Liga Portuguesa. Vamos a cerrar, como hacemos siempre, con las preguntas de los oyentes. Que ya sabéis que las podéis dejar en @playfutbol, las dejáis en Twitter, en lo que ahora llamamos X, la red social, o también en los comentarios de iVoox. Ahí nos dejáis vuestras consultas, Paquillo, Mariscal y servidor, os contestamos a todo lo que podamos. Y bueno, ya lo sabéis, que todo lo que sea escucharnos en vuestra plataforma preferida, nos podéis escuchar en la app de la cadena SER, que está renovada y es una auténtica pasada. Os recomiendo que si no os la habéis bajado que lo hagáis, nos podéis escuchar allí, o también en vuestra aplicación de audio favorita. Insisto, si nos dejáis comentarios, si le dais like, nos ayudáis a seguir haciendo este podcast de fútbol internacional que llevamos tantos años y que nos hace tanta ilusión poder ofreceros siempre. Paquillo, preguntas de calidad esta semana, la peña está muy metida, muy bien la gente, Eso es lo que queremos y lo que necesitamos, Bruno. Sí, tal cual. Vamos, han llegado muchas, pero por no hacer el programa muy, muy chapa, por no hacer mucho más de una hora de contenido, vamos a leer 4. Me mola la que nos dejaba Venceslao. Dice: saludos, cracks, quería preguntaros por jugadores de primer nivel que nunca han jugado en un equipo grande. Entre los jugadores actuales que ya no creo que jueguen en un grande por edad, se me ocurren Berardi, Kramaric, Tobén o Aspas. Estuvo en el Liverpool, pero no cuento como grande porque estaba en horas bajas. ¿Os quedáis con alguno de estos o sois más nostálgicos y preferís alguno más antiguo como Di Natale? Muchas gracias por el podcast. Paquillo, ha sacado buenos nombres a la palestra. El de Kramaric yo sé que te toca especialmente, pero nombres chulos ahí, Berardi, Tobén y Aspas. Sí, lo de Aspas evidentemente lo que ha comentado. Estuvo pero en mala época y se volvió algo similar a lo que le sucedió a Luis Alberto también en aquel momento. Kramaric es uno de mis protegidos, creo que todo el mundo que me conoce ya sabe que yo siempre he opinado que tiene nivel, polivalencia, calidad, números, lo tiene todo como para haber dado un saltito. Yo lanzo otro nombre también de la Bundesliga, Bruno, que es Vincenzo Grifo, el italiano, que yo siempre he titulado un italiano suelto en la selva negra, ¿no? ¿Sí? Porque es como contracultural, como anticlimático, ¿no? Que ha hecho carrera un italiano en el Friburgo y me parece un jugador que ha tenido talento también. Quizás no para salir de la Bundesliga si no hubiese querido, pero podría haber jugado perfectamente en un Dortmund, un Leipzig, un equipo con mayores objetivos perfectamente. Sí. Voy a sacar otro nombre. Yo es que era muy, muy fan de Fabrizio Micoli y es un poco trampa porque Micoli estuvo en la Juve, de hecho estuvo también en Benfica,
pero vamos a explicarlo. Es decir, Micoli firma por la Juventus en 2002, empezó a ser aquella etapa complicada con el descenso y demás, y bueno, al final estuvo en una Juve, vamos a decir, entre guerras, que no tiene nada que ver con la Juve que hemos tenido a partir de 2010 con Antonio Conte y demás. La primera década, a excepción de los primeros años en los que sí que llega a la final de la Champions y demás, la Juve de la primera década de siglo es una Juve bastante venida a menos, y a mí Fabrizio Micoli me parecía un auténtico jugón. Y no al mismo nivel, porque la Roma también se puede considerar un grande, si se quiere, pero yo creo que Francesco Totti es el jugador de más talento que nunca ha estado en una plantilla candidata real a la Champions. Me parece que era un talentazo increíble y que por lo que fuera nunca cuajó eso de irse al Madrid ni a ningún otro equipo, le quisieron equipos en la Premier y demás, y prácticamente nunca, te diría que en aquella Roma, te acordarás, Paquillo, de Batistuta y compañía, aquel año seguramente es el único en el que la Roma pudo realmente pelear por hacer algo en la Champions, pero nunca más ha tenido opciones reales. La del Scudetto de Capello, con Montella, Del Vecchio, Vincent Candelà, Cafú. ¿Cuántos años tenemos? Me lo sé de memoria, Bruno, aquel 11. Sí. No sé yo, escuchándote, también me acordaba de la Liga Italiana de Giovinco, que me parecía otro futbolista que por talento era pues con perfil Micoli, que podía haber hecho carrera en la media punta como trecuartista de cualquier otro equipo grande con aspiraciones de verdad totales. Esos delanteros italianos de hace años, que se les dejaba un poco hacer lo que ellos quisieran, cómo molaban, porque había muchos equipos que recuerdo épocas en las que Mancini, por ejemplo, delanteros que ya eran muy veteranos, que se iban a los equipos o regresaban a los equipos en los que habían crecido, Luca Toni y compañía, y acababan un poco allí como jefes, pero se hinchaban a marcar goles en una época diferente a nivel futbolístico, pero también muy, muy divertida. Alberto Cirilo dice: hola Bruno y compañía, ante la falta de un 9 para el Barça, de un 9 de referencia, la edad de Lewandowski y Ferran para mí no es 9, lo puntúo aquí, dice, gente como Muricy o Budimir que se salen y meten muchos goles en Mallorca y Osasuna, ¿no creéis que le daría la talla seguro para jugar en el Barça? Yo creo, Paquillo, que un perfil así de delantero centro rematador es muy importante hoy en día en el mundo del fútbol, tener un perfil así en plantilla. Pensar que Muricy o Budimir sean delanteros centro con el nivel suficiente para ser jugadores del Barça, para mí son palabras mayores. Es verdad que estoy seguro que los pones y te van a rendir, porque ya lo estás viendo, que es que cada cosa que les llega medio decente al área la están enchufando, pero decir que tiene el nivel del 9 titular del Barça para mí es un poco arriesgado. No sé cómo lo ves, Paquillo. Totalmente, suscribo tus palabras. Como recurso, por supuesto, como discurso, para nada. Sinceramente, en mi opinión, yo creo que tenemos casos recientes como el de Luke de Jong, que fue muy criticado y luego rindió muchísimo, pero no para ser el titular. Yo creo que el Barça tiene que buscar un 9 de élite total, que le aporte más cosas, no solamente ese perfil de 9 clásico, que ojo que yo soy soldado de Muricy, Budimir, temporadón de ambos. Lo de Muricy ha roto todos sus registros, me parece increíble. Si se salva el Mallorca va a ser gracias a Virgili y a él, lo tengo clarísimo. Pero yo creo que en profundidad de plantilla, tanto el Real Madrid como el Fútbol Club Barcelona, como todo el equipo grande, necesitan algo así, pero no para que sea su 9 titular, bajo mi punto de vista. Muricy ha superado el récord goleador de Samuel Eto'o, que marcó 17 goles. Creo que hay una liga en la que marca 17 goles y da 22 asistencias, que es una burrada. Creo que era con Luis Aragonés en el banquillo. Pues Muricy ya ha marcado más goles que Eto'o, ha marcado 18. Víctor Sarabia dice: hola chicos, ¿cómo veis la lucha por el descenso en la Premier? Después de ver al Tottenham el jueves, expulsión al margen, en mi humilde opinión se ve un equipo sin muchas ideas, fútbol ni recursos, además de verlos en un estado de ansiedad muy alto. ¿Qué porcentaje le dais a Leeds, Tottenham, Forest y West Ham de descenso? Gracias y un saludo. Hemos hablado antes, Paquillo, con Alex Gabilondo del Tottenham, le definíamos, le describíamos un poco como un equipo desquiciado. Yo creo que se adapta bastante, se adecua bastante a lo que estamos viendo del equipo inglés en los últimos tiempos. El West Ham es verdad que tiene que jugar
Copa inglesa, y es el primero que bajaría. A ver, es verdad que Tottenham y yo lo diré, Forest tienen competición europea y eso les puede complicar un poco, pero yo te diría que el West Ham sigue siendo principal candidato al descenso, pero casi diría con un 40% de opciones, más o menos, te diría 40% el West Ham, un 25 el Crystal Palace, más o menos, y el resto se lo repartirían entre Tottenham y Leeds, aunque le daría bastante más opciones al Tottenham por eso, por el hecho de no ser un equipo acostumbrado a estar en estas zonas y estar, como digo, bastante desquiciado. No sé cómo lo ves tú y si le ves opciones reales a lo del Tottenham. Yo sinceramente, y lo comentamos creo que hace una semana, aquí hablamos de precisamente esto de la lucha por la permanencia, porque estaba muy abierta, la que más muchos años en Premier. Yo es que me la voy a jugar y voy a decir que baja el Tottenham, Bruno, porque efectivamente, tal cual tú lo has definido, el West Ham es el que está ahí, pero es que por sensaciones y por ánimo y por lo que nos transmite el equipo, yo el West Ham sí lo veo capaz de rascar puntos, lo veo capaz de creo que sí tiene un impulso anímico con la llegada en uno de ser un equipo diferente. Creo que el Nottingham Forest tiene a sus futbolistas en mejor estado de gracia que el Tottenham, y es que el Tottenham me parece la mejor palabra que habéis puesto Aritz y tú de desquiciado. Es que creo que no le van a salir las cosas, y mira que por plantilla, o sea, tiene jugadores que te pueden salvar del descenso por puro talento individual, aunque el resto no funcione, pero es que los veo de verdad. Van de Ven, que lo hemos comentado, por poner un ejemplo paradigmático, que lo hemos comentado aquí como uno de los centrales con más futuro, de los mejores de la Premier, me parece un central ahí mismo ni de Championship, pero es que no sé cómo ha podido bajar tanto la flechita, y yo creo, me la juego, que puede ser el año que baje la Fiorentina, el Wolfsburgo y el Tottenham, Bruno. Bueno, pues ahí queda la apuesta de Paquillo. Vamos a ver qué es lo que acaba pasando. Y vamos a acabar, para no pegar mucho la chapa, con la de Mikel. Dice, buenas chavales, sin tener en cuenta el estado actual de Julián, ¿de verdad veis en él a un superclase? Yo no le veo ninguna habilidad especialmente llamativa. No me parece que tenga el nivel de ese clásico segundo punta argentino estilo Agüero, Tevez, Lautaro, Dybala. Y si Pep te deja ir, normalmente no suele dar puntadas sin hilo. Pues mira, no coincido con Mikel en este caso. Me parece que, a ver, es verdad que estéticamente no es el futbolista más fino. Tú ves jugar por poner ejemplos de los que él decía, Agüero y Dybala son futbolistas que les ves tocar la pelota, les ves los gestos y estéticamente te llama mucho más la atención. Yo creo que son futbolistas con estéticamente superiores a Julián, pero mira, se acaba el nombre de Tevez y no sé si me lo compras, Paquillo. Tevez tampoco era bonito ver jugar al Apache Tevez, en cambio de todas las acciones te sacaba algo, era capaz de asociarse. Para mí todavía lo es más Julián que Tevez en el fútbol asociativo. Ahí Julián sí que me parece un talentazo. Y también creo que tiene muchos recursos. Insisto que estéticamente no es el futbolista más llamativo del mundo, pero ahí me recuerda mucho a Tevez, que te saca el máximo prácticamente de cada acción y que en fútbol asociativo, que en capacidad para irse, sea por cambio de ritmo o directamente por talento, por tirar recortes y demás, se te puede ir en el uno contra uno, tiene recursos para definir. Otra cosa es el año de Julián es para olvidarlo, clarísimamente. Pero mira, a mí es un jugador que me recuerda bastante a Tevez, o incluso te metería incluso a Lautaro. Lautaro tampoco es un jugador que te entre por los ojos, Paquillo, pero sí que me parece que al final es un jugador súper efectivo y con muchísimo talento. Sí, te compro de Tevez. De aquel Tevez, Rooney, Cristiano Ronaldo, el bonito de ver era Paul Scholes. O sea, quiero decir, era un malabarista Cristiano Ronaldo, pero Rooney y Tevez no eran precisamente los más estéticos. Yo estoy totalmente de acuerdo, no estoy de acuerdo con nuestro oyente. Para mí sea un superclase Julián. Yo creo que el Atlético de Madrid esta temporada no es parámetro, sinceramente. Creo que se ha contagiado, o creo que a lo mejor quiere salir, cosas que se me escapan, no lo sé. Su temporada es horrible, la de Julián, pero me parece un jugador que quizás no sea elegante, no sea glamuroso, con sus gestos, sus acciones, totalmente de acuerdo. Si te compro lo de Tevez, para mí es superior a Lautaro, me parece un futbolista, en cuanto a talento puro, individual, calidad, me parece superior a Lautaro.
y que también creo que tiene un carácter competitivo más similar al de Tevez, que tiene hambre, que quiere ser importante, líder en un equipo que quizás Dybala no lo ha llegado a tener. Así que yo creo que, bueno, vamos a ver qué sucede la temporada que viene, pero desde luego este año es para olvidar, pero para mí tiene cualidad absolutamente para triunfar y ser uno de los jugadores más importantes de Europa los próximos años. Veremos qué es lo que ocurre. Nosotros nos vamos, más Play Fútbol el jueves, como sabéis, jornada o semana Champions, le hacemos un huequito a la resaca de la Champions y también a lo que va a pasar el jueves con la Europa League y la Conference. Lo haremos el jueves, tendréis disponible el podcast a eso de las 10 de la mañana, así mi voz descansa un poquito también, que hemos tenido un fin de complicado. Así que doble episodio, doble sesión de Play Fútbol esta semana. Gracias, Paquillo, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Bruno, chao, chao. Nosotros nos vamos y volvemos el jueves. Hasta entonces, sed felices, adiós.